Regresé del despliegue para encontrar extraños en mi casa. Papá la vendió para pagar la deuda de mi hermana, princesa. Se rieron diciendo, ella lo necesita más. Yo solo sonreí y me alejé. Días después, congelé sus cuentas y luego regresé con una orden judicial. El vuelo de Okinawa a SeaTac es un viaje largo y agotador que te hace sentir como si tu alma se hubiera quedado en algún lugar sobre el Océano Pacífico. Había estado despierta durante casi 20 horas, con el cuerpo encajado en un asiento del medio, vibrando con el bajo zumbido de los motores. La mayoría de las personas en el avión eran turistas que regresaban de vacaciones o viajeros de negocios, desplazándose por hojas de cálculo, pero yo solo era la sargento de Estado Mayor Morgan Reynolds volviendo finalmente a casa. 18 meses. Ese es el tiempo que había estado estacionada en la base aérea de Cadena. 18 meses de humedad que se pegaba a la piel como pegamento. 18 meses de disciplina rígida. Y 18 meses soñando con una cosa específica, mi Porsche delantero. Cerré los ojos e intenté bloquear el llanto del bebé en la fila 32. Imaginé mi casa. No era una mansión. Era un bungalow estilo Craftsman de la década de 1950 en Tecoume que había comprado hacía 5 años. Cuando la compré, el lugar era una ruina. El techo tenía goteras, los pisos estaban deformados y el patio trasero era una jungla de zarzas. La había arreglado yo misma. Cada clavo, cada capa de pintura, cada tabla del piso restaurada se pagó con paga por condiciones peligrosas y sudor. Era la única cosa en este mundo que era verdaderamente mía. Era mi ancla. Mi familia, por otro lado, era menos un ancla y más una cadena pesada que arrastraba conmigo, mi padre, Gerald, y mi hermana menor, Lexi. No les había dicho que volvería temprano. Quería sorprenderlos. En mi equipaje de mano, tenía una botella de sake costoso para papá y un set de productos para el cuidado de la piel de alta gama para Lexi, del tipo que ella siempre me rogaba que comprara porque afirmaba que su piel era demasiado sensible para las marcas de farmacia. Miré mi reloj. Estábamos descendiendo. Mi estómago dio ese pequeño vuelco que siempre da cuando las ruedas tocan suelo estadounidense. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, desactivé el modo avión. Mi teléfono vibró. Luego vibró una y otra vez. Una ráfaga de ametralladora de notificaciones. Fruncí el ceño, esperando llamadas perdidas de papá o tal vez un mensaje de bienvenida a casa si de alguna manera se hubiera enterado de mi horario de vuelo. Pero la pantalla estaba llena de alertas de mi banco. Actividad sospechosa detectada. Transferencia bancaria iniciada. Confirmación de cambio de dirección. Mi corazón golpeaba contra mis costillas más fuerte de lo que nunca lo había hecho durante un simulacro. Me desplacé hacia abajo. No había mensajes de texto de papá. No había mensajes de texto de Lexi. Solo una fría lista digital de alertas diciéndome que mi vida estaba siendo reorganizada mientras yo estaba a 30.000 pies en el aire. Traté de iniciar sesión en mi portal hipotecario, pero la aplicación no cargaba con los datos irregulares del aeropuerto. Probablemente sea un fallo técnico, me susurré a mí misma, tomando mi petate del compartimento superior. Solo un fallo técnico. Pero mientras caminaba por la terminal, esquivando familias que se reunían con abrazos y lágrimas, un nudo frío se formó en mi estómago. No me sentía como un soldado volviendo a casa. Me sentía como una extraña caminando hacia una trampa. Pasé por alto la recogida de equipaje y fui directamente a la parada de taxis. Necesitaba ver mi Porsche. Necesitaba ver mis rosas. Una vez que me sentara en mi propio sofá, me dije a mí misma que todo tendría sentido. El taxista era un hombre hablador que quería hablar sobre el clima, pero yo miraba por la ventana, observando el paisaje gris y lluvioso de Washington pasar. Cuando giramos en mi calle, Avenida Cedar, me incliné hacia adelante, mi aliento empañando el vidrio. Justo aquí. Número 420, dije. El coche se detuvo. Le entregué al conductor un billete de $20 y salí. Y entonces me congelé. Algo estaba mal. Mis rosas habían desaparecido. Los rosales de herencia que había plantado hacía 3 años, los que había podado y fertilizado con cuidado obsesivo, habían sido arrancados.
En su lugar había arbustos genéricos de bajo mantenimiento, del tipo que ves en los estacionamientos de consultorios dentales. Caminé por el camino de entrada, con mi petate pesado sobre mi hombro. Había un coche estacionado en mi entrada. No era la camioneta Ford destartalada de mi padre. Era un descapotable rojo brillante, nuevo, con una matrícula temporal de papel. Parecía una manzana de caramelo caída en el barro. «¿Qué está pasando?», murmuré. Marché escaleras arriba. Los muebles del porche también eran diferentes. Mi mecedora de madera restaurada a mano había desaparecido, reemplazada por un endeble juego de bistró de metal moderno que parecía incómodo y barato. Mi pulso latía en mis oídos ahora. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi llavero y metí la llave de mi casa en la cerradura. No giraba. La sacudí. La saqué y lo intenté de nuevo. Nada. Era como intentar abrir la puerta de un extraño. Tienes que estar bromeando, sí sé. Dejé caer mi bolsa y caminé hacia la parte trasera de la casa. El instinto militar se activó. Revisar el perímetro. Quizás papá había cambiado las cerraduras porque perdió una llave. Eso sonaba como algo que Gerald haría. Doblé la esquina hacia el patio trasero y me detuve en seco. Mi huerto había desaparecido. Los parterres elevados donde cultivaba tomates y pimientos habían sido nivelados y cubiertos con césped. Y parada en medio de mi cocina, visible a través de la puerta corrediza de vidrio, había una mujer que nunca había visto antes. Era mayor, tal vez en sus 50 años, llevaba un delantal floral y sostenía una regadera. Levantó la vista, me vio parada allí con mi uniforme de fatiga y una mirada asesina en mi rostro, y dejó caer la regadera. Repiqueteó en el suelo. Ella forcejeó con la cerradura y deslizó la puerta abriéndola una rendija, luciendo aterrorizada. ¿Puedo ayudarle? ¿Quién es usted? Yo vivo aquí, dije, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Quién es usted? Yo. Soy Marta, tartamudeó, agarrándose el pecho. Compré esta casa la semana pasada. Por favor, no me haga daño. Llamaré a la policía. ¿La compró? El mundo se inclinó sobre su eje. ¿De quién? Del señor Reynolds, dijo ella. Frank Reynolds y su hija. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Mis rodillas se sintieron débiles, pero no colapsé. No podía. El señor Reynolds es mi padre, dije, sacando mi identificación militar y presionándola contra el vidrio para que pudiera ver. Y yo no vendí esta casa. Marta miró fijamente la identificación, luego a mí. Su miedo comenzó a transformarse en confusión. Pero dijeron que usted se quedaba en Japón. Dijeron que no iba a volver. Antes de que pudiera responder, el sonido de un motor acelerando cortó el aire. Me di la vuelta. El descapotable rojo en el camino de entrada estaba siendo bloqueado por otro coche que se detenía. La camioneta de mi padre, pero papá no conducía. Lexi estaba al volante del coche rojo, y papá estaba en el asiento del pasajero. Estaban aquí. Dejé a Marta parada en la puerta trasera y irrumpí en el patio delantero. Lexi estaba saliendo del descapotable rojo luciendo como si estuviera lista para una sesión de fotos. Llevaba gafas de sol enormes. Sostenía una taza de café tamaño 20 y se reía de algo que mi padre había dicho. Papá salió del asiento del pasajero. Parecía más viejo de lo que recordaba, con los hombros un poco más caídos, pero tenía ese mismo gesto obstinado en su mandíbula. Llevaba una chaqueta de cuero nueva que parecía demasiado cara para su presupuesto. No me vieron al principio. Estaban demasiado ocupados admirando la casa, mi casa. Oye, ladré. La única sílaba restalló como un látigo en el tranquilo aire suburbano. Ambos saltaron. A Lexi se le cayeron las gafas de sol. Papá giró, con los ojos muy abiertos. Por un segundo, solo un segundo, vi culpa cruzar por su rostro. Pero luego, como siempre, la enterró bajo una capa de ira defensiva. Morgan, dijo papá. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me reí, un sonido corto y sin humor. Vivo aquí, papá. O lo hacía hasta que llegué a casa para encontrar a una extraña en mi cocina y mis cerraduras cambiadas.
¿Te importaría explicar por qué vendiste mi casa? Lexi recogió sus gafas de sol, inspeccionándolas en busca de rasguños. No me miró. No la estabas usando, dijo ella, con la voz goteando aburrimiento. Dios, Morgan, acabas de llegar y ya estás empezando con el drama. ¿No puedes simplemente decir hola? Hola, dije, acercándome. Señalé el coche rojo. ¿Es ahí donde se fue mi capital? ¿En ese pedazo de chatarra? Es una restauración vintage, espetó Lexi. Y es una inversión para mi marca. No lo entenderías. ¿Tu marca? Miré a papá. Vendiste mi hogar, el hogar que pagué, el hogar que renové para que ella pudiera comprar un coche para su Instagram. Papá se cruzó de brazos, hinchando el pecho. Ahora escucha, Morgan. Estabas en el extranjero. Tienes al ejército para que te cuide. Tienes barracones, comida, un sueldo fijo. Lexi, ella ha estado pasando por un mal momento. Necesitaba un nuevo comienzo. Se estaba ahogando en deudas y tuvimos que hacer algo. ¿Así que me robaste?, pregunté. No fue un robo, gritó papá, con la cara poniéndose roja. Tengo un poder notarial. Tú misma lo firmaste antes de irte. Me dijiste que me encargara de las cosas. Te dije que pagaras las facturas, grité de vuelta, perdiendo la calma por primera vez. No te dije que liquidaras mi vida. Es solo una casa, Morgan, intervino Lexi, poniéndose al lado de papá. Puso una mano en su brazo, interpretando a la hija solidaria perfecta. Siempre eres tan materialista. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que papá siempre dice. Eres fuerte. Puedes manejar, dormir en un catre o alquilar un apartamento. Yo estoy frágil en este momento. Mi ansiedad ha estado tan mal. Necesitaba este dinero para sentirme segura. Me miró con esos grandes ojos inocentes que la habían sacado de problemas toda su vida. Ella lo necesita más, repitió papá, asintiendo. Eres una sobreviviente, Morgan. Eres dura. Lexi es delicada. Necesita una red de seguridad. Deberías estar feliz de poder ayudar a tu hermana. Los miré. Realmente los miré. Vi la chaqueta de cuero nueva. Vi el coche rojo. Vi la arrogancia en su postura. No sentían lástima. Se sentían con derecho. Genuinamente creían que mi sacrificio era su derecho de nacimiento. Pensaban que porque yo era una marine, porque era dura, no tenía sentimientos. No necesitaba un hogar. Solo era un recurso para ser cosechado. La rabia dentro de mí no explotó. Se cristalizó. Se convirtió en algo frío, duro y afilado. Dejé de gritar. Respiré hondo, dejando que el aire húmedo de Washington llenara mis pulmones. Mis hombros se relajaron. Tienes razón, papá, dije suavemente. Papá parpadeó, sorprendido por el cambio repentino en mi tono. ¿Lo soy? Sí, dije. Soy fuerte y sé cómo sobrevivir. Una sonrisa engreída tiró de la comisura de la boca de Lexi. ¿Ves? Te dije que se le pasaría. Ella está bien. Entonces, dijo papá, cambiando su peso, pareciendo aliviado. Podemos llevarte a un motel. Hay un Motel 6 junto a la autopista. Es barato. No podemos tenerte quedándote aquí, obviamente. Marta, la señora que la compró, es agradable, pero esta es su casa ahora. Miré la casa una última vez. Miré el lugar donde solían estar mis rosas. Luego miré a papá y a Lexi, y sonreí. No fue una sonrisa agradable. Fue el tipo de sonrisa que da un tiburón antes de arrastrarte bajo el agua. ¿Qué es tan gracioso?, espetó papá, desconcertado por mi expresión. Nada, dije, recogiendo mi petate. Encontraré mi propio transporte. Disfruta el coche, Lexi. Condúcelo mientras puedas. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Lexi, con voz chillona. Significa, dije, dándoles la espalda, que ustedes dos no tienen absolutamente ninguna idea de lo que acaban de empezar.
Caminé por el camino de entrada, dejándolos allí parados confundidos e irritados, pero mayormente aliviados de que el problema se hubiera ido caminando. Pensaban que habían ganado. Pensaban que el juego había terminado. No sabían que el juego ni siquiera había comenzado todavía. El Motel 6 olía a humo de cigarrillo rancio y líquido de limpieza de limón. Era un marcado contraste con el olor a cedro y lluvia de mi porche delantero, pero tendría que bastar. Tiré mi bolsa sobre el colchón lleno de bultos y me senté en el pequeño y tambaleante escritorio en la esquina. No lloré. Quería hacerlo. Quería hacerme un ovillo y gritar hasta que mi garganta sangrara. Pero las lágrimas no recuperarían mi casa. Las lágrimas no arreglarían el agujero en mi pecho donde solía estar mi familia. Abrí mi computadora portátil emitida por el ejército y me conecté al lento wifi del motel. Luego metí la mano en el fondo de mi petate y saqué una carpeta negra gruesa. Mi carpeta de despliegue. En el ejército, te enseñan a estar preparado para todo. Antes de irme a Okinawa, había hecho copias de cada documento importante que poseía. Escrituras, pólizas de seguro, números de cuentas bancarias y, sí, el documento de poder notarial. Abrí la carpeta en la sección etiquetada como legal. Allí estaba, el poder notarial. Miré fijamente mi firma en la parte inferior. Recordé el día que lo firmé. Papá me había llevado a almorzar a una cafetería. Me había pedido un batido como cuando era niña. Parecía tan preocupado por mi viaje al extranjero. Solo fírmalo, cariño, había dicho, empujando el papel a través de la mesa grasienta. Dios no quiera que pase algo o que una tubería se rompa o que el servicio de impuestos internos venga a tocar la puerta. Necesito poder manejarlo por ti para que puedas concentrarte en tu misión. ¿No confías en tu viejo? Había confiado en él. Había firmado un poder notarial general y duradero. Le daba amplios poderes. Pero, y este era un gran pero, recordé pedirle al notario que incluyera una cláusula específica. Escaneé el documento, mi dedo trazando las líneas de la jerga legal. Contuve la respiración. ¿Lo había quitado papá? ¿Lo había imaginado? No. Allí estaba. Párrafo 14, subsección B. El agente no utilizará los activos del mandante para beneficio del agente o de cualquier tercero a menos que sea autorizado específicamente por escrito por el mandante para esa transacción específica. Solté un aliento que no sabía qué estaba conteniendo. Te tengo, susurré. Papá tenía el poder para vender la casa, sí, pero tenía el deber fiduciario de actuar en mi mejor interés. Vender mi casa para pagar sus deudas o las deudas de Lexi era una violación directa de ese deber. Era autocontratación. Era robo. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba mostrar exactamente a dónde fue el dinero. Inicié sesión en mi cuenta bancaria nuevamente. La interfaz era torpe, pero navegué hasta el historial de transacciones. La casa se había vendido por $450.000. El pago de la hipoteca fue de $200.000. Eso dejaba $250.000 en capital. Observé la pantalla mientras la página se actualizaba. Transferencia saliente de $120.000 a L. Reynolds, Lexi. Transferencia saliente de $80.000 a G. Reynolds, Gerald, papá. Transferencia saliente de $50.000 a Slade Realty Solutions. Mi mandíbula se tensó. Slade. Ese era el compañero de bebida de papá. Un agente inmobiliario de mala muerte que usaba trajes demasiado brillantes y olía a colonia barata. Por supuesto, él fue quien facilitó esto. Tomé capturas de pantalla de todo. Las organicé en carpetas. Estaba construyendo una sala de guerra en una habitación de motel de $20 la noche. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Lexi. No te enojes, hermana. Puedes quedarte en la habitación de invitados en el nuevo alquiler de papá si prometes no ser negativa. Estamos celebrando esta noche. Besos. Miré fijamente la pantalla. La audacia era impresionante. Ella robó mi casa, me echó, y ahora me ofrecía una habitación de invitados en un alquiler pagado con mi dinero, siempre y cuando no arruinara su vibra. No respondí. Simplemente guardé la captura de pantalla en una carpeta llamada evidencia.
El sol se había puesto y el letrero de neón fuera de mi ventana zumbaba como un avispón enojado. Abrí una botella de agua tibia y me concentré en la pantalla. Tenía el qué, vendieron la casa, y el quién, papá, Lexi, Slade. Ahora necesitaba el por qué. Papá dijo que Lexi estaba endeudada. Papá dijo que era frágil. Abrí Instagram. No seguía a Lexi. La había silenciado hacía años porque sus publicaciones me molestaban, pero su perfil era público. Me desplacé hacia atrás 3 meses. Foto de Lexi sosteniendo una copa de champán en un barco. Pie de foto, viviendo mi mejor vida. Jefa reina cripto. Foto de Lexi con un montón de dinero en efectivo. Pie de foto, invierte en ti misma. Envíame un mensaje directo para saber cómo tripliqué mis ingresos en una semana. ¿Era un esquema piramidal o una estafa cripto? Hice clic en las cuentas etiquetadas. Quantum Future Coin. Una búsqueda rápida en Google confirmó mi sospecha. La moneda se había desplomado hacía 2 semanas. Era una estafa de rug pull. Los fundadores habían desaparecido con el dinero de todos. Indagué más profundo. Lexi no solo había invertido su propio dinero. Había pedido prestado. Encontré una publicación de hace un mes donde se jactaba de apalancar activos. Luego cambié a Venmo. Su historial de transacciones era público. Nunca fue inteligente con la privacidad. Pago @Vini el tiburón, tarifa de consultoría. Pago @Vini el tiburón, cuota 2. Vini. Pasé el nombre por una búsqueda de registros públicos. Vincent Gambino. Varios arrestos por crimen organizado y préstamos ilegales. La imagen se estaba volviendo clara. Lexi quería jugar a ser la niña rica. Pidió dinero prestado a personas peligrosas para invertir en una moneda estafa, pensando que se haría rica rápidamente. Cuando la moneda se desplomó, los tiburones vinieron a cobrar. Ella fue llorando a papi. Papi no tenía el dinero, así que miró el único activo al que tenía acceso, mi casa. No vendieron mi casa porque estuvieran luchando para comprar comida. Vendieron mi casa porque Lexi era una idiota que jugaba juegos con mafiosos, y papá era demasiado débil para dejarla enfrentar las consecuencias. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de pura furia no adulterada. Sacrificaron 13 años de mi servicio, mi paga por condiciones peligrosas, mi santuario, para cubrir una deuda de juego de una aspirante a influencer. Recordé una conversación que tuve con papá justo después de que mamá murió. Lexi tenía 16 años. Yo tenía 24. Lexi había chocado el coche de papá. Le dije que la hiciera pagar por las reparaciones. Es solo una niña, Morgan, había dicho él. Es sensible. Tú eres la mayor. Tienes que ser la persona más madura. Había estado siendo la persona más madura toda mi vida. Me había encogido para que Lexi pudiera sentirse grande. Había dormido en catres para que ella pudiera tener una cama tamaño queen. Había comido sobras para que ella pudiera comer sushi. Ya no más, dije a la habitación vacía del motel. Abrí un nuevo borrador de correo electrónico. Destinatario, Teniente Comandante Hayes. Asunto, urgente fraude /diagonal robo de préstamo de asuntos de veteranos. Comencé a escribir. Detallé las fechas. Adjunté el poder notarial. Adjunté las transferencias bancarias, pero luego me detuve. Necesitaba más que solo fraude civil. Necesitaba una ventaja que los aplastara tan completamente que no pudieran escabullirse. Navegué al sitio web del registro del condado. Saqué la transferencia de escritura de mi casa. Miré el sello del notario. Miré las firmas. Y allí estaba, un pequeño y diminuto detalle que la mayoría de la gente pasaría por alto. En la declaración jurada de ocupación, había una firma que se parecía a la mía. No Frank Reynolds como agente de Morgan Reynolds. Solo Morgan Reynolds. Papá no solo había abusado del poder notarial. Había falsificado mi firma para eludir las restricciones del préstamo de asuntos de veteranos. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Eso no era solo robo. Eso era falsificación federal. Eso era un delito grave. A la mañana siguiente, no fui a la casa.
Conduje hasta la instalación militar más cercana, la base conjunta Louis Mzechor. Todavía tenía mi identificación de servicio activo. Pasé por la puerta y me dirigí directamente a la oficina de asistencia legal. El teniente comandante Hayes era un hombre de aspecto elegante con cabello sal y pimienta y ojos que parecían haber visto todas las excusas en el libro. Me escuchó durante 20 minutos sin interrumpir. Miró los documentos que había impreso en el centro de negocios del motel. Cuando terminé, se reclinó en su silla y soltó un silbido largo y bajo. Sargento de Estado Mayor, dijo, golpeando la carpeta. Su padre ha estado muy ocupado. Lo sé, señor, dije. ¿Puedo recuperar la casa? Es complicado, dijo Hayes. La compradora, la señora Higgins, si la compró de buena fe, deshacer la venta es complicado. Sin embargo, señaló el documento que había encontrado la noche anterior. Esta falsificación en los documentos de asuntos de veteranos, eso cambia el juego. Esto ya no es solo una disputa familiar. Esto involucra al Departamento de Asuntos de Veteranos. Involucra leyes federales de préstamos. Entonces, ¿cuáles son mis opciones?, pregunté. Opción, dijo Hayes. Lo demanda en un tribunal civil. Tarda 2 años. Podría obtener una sentencia, pero si él gastó el dinero, no obtiene nada. Negué con la cabeza. Ya ha gastado la mitad. Y Lexi, ella quema dinero. Correcto, dijo Hayes. Opción B, tratamos esto como lo que es, fraude penal. Presentamos un informe a la policía local por robo y falsificación. Notificamos al Inspector General de Asuntos de Veteranos. Congelamos los activos inmediatamente. Me miró seriamente. Pero Morgan, necesita entender. Si vamos por este camino, su padre no solo va a recibir una palmada en la muñeca. Se enfrenta a tiempo en prisión. Y su hermana, si recibió fondos robados a sabiendas, podría ser acusada como cómplice o por recibir propiedad robada. ¿Está preparada para hacerle eso a su familia? Pensé en las rosas. Pensé en la cerradura que no giraba. Pensé en la sonrisa engreída de Lexi y la frase, ella lo necesita más. Pensé en los 18 meses en Okinawa, perdiéndome cumpleaños, perdiéndome días festivos, solo para pagar ese techo sobre mi cabeza. Miré a Hayes a los ojos. No son mi familia, señor, dije. Son solo personas que le robaron a una marine. Hayes asintió, con un brillo de respeto en sus ojos. Muy bien, entonces. Comencemos a redactar la declaración jurada. Mientras salía de la oficina del Cuerpo de Abogacía General, el sol rompió a través de las nubes. Me sentí más ligera. Ya no era solo una víctima. Era un soldado en una misión. Y el objetivo de la misión era simple, destrucción total del enemigo. La guerra no comenzó con una citación. Comenzó con una notificación en mi teléfono. Estaba sentada en la habitación del motel organizando mi estrategia legal con una taza de café tibio cuando mi teléfono comenzó a vibrar. No era una llamada. Era Instagram. Luego Facebook. Luego un mensaje de texto de una prima con la que no había hablado en 5 años. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio padre? Deberías estar avergonzada. Fruncí el ceño y abrí Instagram. Mi estómago cayó. Lexi había publicado un vídeo. Se titulaba Mi corazón está roto. En la miniatura, ella estaba llorando, lágrimas perfectamente escenificadas que no arruinaban su rímel. Hice clic en reproducir. Hola chicos, susurró Lexi a la cámara, con la voz temblorosa. No quería hacer este vídeo, pero no sé qué más hacer. Mi hermana, ella regresó del ejército ayer. Estábamos tan felices de verla, pero ha cambiado. Está tan enojada. Está tratando de echar a mi anciano padre a la calle. Amenaza con demandarnos porque tuvimos que vender una propiedad vieja para pagar facturas médicas y emergencias. Se secó una lágrima. Le ofrecí un lugar para quedarse con nosotros, pero ella solo me gritó. Dijo que quiere vernos sin hogar. Estoy tan asustada. Si ustedes pudieran enviar buenas vibras, o si alguien conoce a un abogado que ayude a víctimas de abuso financiero, por favor envíenme un mensaje directo. El vídeo tenía 40.000 visitas.
Los comentarios eran un pozo negro. ¡Guau, qué monstruo! La gente militar siempre es tan agresiva. No te preocupes, nena. El karma la atrapará. Échenla. Protege a tu papá. Tiré el teléfono sobre la cama. Facturas médicas, grité a la habitación vacía. Se gastó el dinero en un descapotable y una estafa cripto. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la pura injusticia de ello. Ella estaba reescribiendo la realidad. Estaba usando mi silencio, mi disciplina contra mí. Mientras yo reunía hechos, ella reunía simpatía. Caminé de un lado a otro en la pequeña habitación. Mi instinto era comentar, contraatacar, publicar las capturas de pantalla de sus pagos de Ben Moabin y el tiburón. Pero me detuve. Eso era lo que ella quería. Quería una pelea de barro. Quería interacción. Disciplina, susurré. Mantén la línea. Recogí mi teléfono y llamé al teniente comandante Hayes. Señor, están lanzando una campaña de relaciones públicas, dije. Ella está mintiendo sobre todo. Déjala, dijo Hayes con calma. Todo lo que ella publica es evidencia. Si admite haber vendido la casa por facturas médicas y probamos que el dinero fue a una empresa fantasma, eso es fraude electrónico. Guarde el vídeo. No interactúe. Al tribunal no le importan los me gusta de TikTok. Al tribunal le importa el perjurio. Respiré hondo. Tenía razón. Grabé la pantalla del vídeo. Tomé capturas de pantalla de los comentarios donde ella afirmaba que el dinero era para emergencias. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era la tía Linda. La hermana de papá. Morgan, espetó tan pronto como contesté. Acabo de ver el vídeo de Lexi. Estoy horrorizada. Tu padre te crió. Te alimentó. Y estás arrastrando su nombre por el barro por una casa. Una casa es solo madera y ladrillo. Morgan, la familia es para siempre. Tía Linda, dije, manteniendo mi voz firme. ¿Sabías que papá falsificó mi firma en documentos federales? Silencio al otro lado. ¿Sabías que Lexi le debe $50,000 a un prestamista usurero? Eso no es cierto, tartamudeó Linda. Lexi dijo que era para la medicación del corazón de tu padre. Papá no tiene una enfermedad cardíaca, dije. Tiene una enfermedad de gasto. Voy a colgar ahora. Linda, no me llames a menos que quieras testificar. Terminé la llamada y bloqueé el número. El aislamiento me golpeó entonces. Habían puesto a todos en mi contra. Yo era la villana en su historia, pero sabía algo que ellos no. El villano en su historia estaba a punto de convertirse en el fiscal en su juicio. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba saber si quedaba alguna parte de mi padre dentro del hombre que robó mi futuro. Envié un mensaje de texto: papá, encuéntrame en Dennis en la calle Cuarta. 1 hora. Ven solo. Si traes a Lexi, me voy y presento el informe policial inmediatamente. Estaba sentado en una cabina cuando llegué, pareciendo pequeño. No se había afeitado. Llevaba esa costosa chaqueta de cuero, pero ahora parecía ridícula, como un disfraz en un actor cansado. Me senté frente a él. No pedí nada. Morgan, comenzó, tratando de sonar paternal. Me alegro de que hayas entrado en razón. Mira, podemos solucionar esto. Puedo establecer un plan de pago. Puedo pagarte tal vez $500 al mes. Hice los cálculos en mi cabeza. A $500 al mes, le tomaría 400 años devolver el capital que robó. No quiero un plan de pago, papá, dije. Quiero saber por qué. Suspiró, frotándose la cara. No entiendes la presión, Morgan. Lexi se metió en problemas. Estos tipos estaban llamando a la casa. La estaban amenazando. Estaba llorando todas las noches. No podía simplemente verla ahogarse. Así que me ahogaste a mí en su lugar, dije. Tú puedes nadar. Golpeó su mano en la mesa, sobresaltando a una camarera cercana. Siempre has podido nadar. Eres la fuerte. Eres la marine.
Tienes una carrera. Lexi no tiene nada. Ella no es como tú. Necesita ayuda. Pensé. Pensé que entenderías. Pensé que querrías salvar a tu hermana. La habría ayudado, dije en voz baja. Si hubieras preguntado, si me hubieras dicho la verdad. Pero no preguntaste. ¿Robaste? Falsificaste mi firma. Miraste todo lo que construí, todo por lo que me sacrifiqué, y decidiste que no importaba. Decidiste que yo no importaba. No es que no importes, murmuró, mirando hacia otro lado. Es solo que tú no me necesitas. Ella sí. Eso era todo. El núcleo del veneno. Él me resentía porque no lo necesitaba. Amaba a Lexi porque era un desastre que solo él podía arreglar. Su amor se basaba en la dependencia. Tienes razón, papá, dije, poniéndome de pie. No te necesito. Y después de hoy, nunca voy a necesitarte de nuevo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con el miedo arrastrándose en sus ojos. Voy a dejarte enfrentar las consecuencias de tus propias acciones por primera vez en tu vida, dije. Disfruta el desayuno. No voy a pagar por él. Salí de la cafetería. Había grabado toda la conversación en mi teléfono. Había admitido la falsificación. Había admitido el robo. Me había entregado el clavo para su propio ataúd. Slade Realty Solutions estaba ubicada en un centro comercial entre una tienda de vapeo y una tintorería. Me detuve en mi coche de alquiler. Llevaba mi uniforme de servicio Alfes, mi uniforme verde con todas mis cintas. Quería que viera exactamente a quién había estafado. Entré. Una pequeña campana sonó. Slade estaba sentado detrás de un escritorio laminado barato hablando en voz alta por teléfono. Sí. Sí. Entrega rápida. Solo efectivo. Sin inspecciones. Levantó la vista y me vio. El color se drenó de su rostro tan rápido que pareció un truco de magia. Colgó el teléfono sin despedirse. ¿Puedo ayudarle?, chilló. Señor Slade, dije, colocando mi gorra en su escritorio. Mi nombre es Sargento de Estado Mayor Morgan Reynolds. Creo que ayudó a mi padre a vender mi casa en el 420 de la avenida Cedar. Yo. Todo fue legal, tartamudeó, sudando al instante. Su padre tenía el poder notarial. Lo verifiqué yo mismo. ¿Verificó la cláusula que prohíbe la autocontratación?, pregunté, sacando una copia del poder notarial de mi carpeta y deslizándola sobre el escritorio. Párrafo 14, subsección B. Miró el papel, con las manos temblando. Y continué, deslizando un segundo documento, ¿verificó la firma en la declaración jurada de ocupación? Porque el Departamento de Asuntos de Veteranos se toma el fraude hipotecario muy en serio, señor Slade. Y dado que facilitó una venta fraudulenta de una propiedad respaldada federalmente, se enfrenta a perder su licencia y probablemente a tiempo en prisión federal por conspiración. Ahora espere un minuto, dijo Slade, poniéndose de pie, tratando de reunir algo de valentía. Solo procesé el papeleo que Frank me dio. No sabía que se estaba quedando con el dinero. No puede culparme de esto. Aceptó una comisión de $50,000 en una venta apresurada, dije, fría como el hielo. Eso está muy por encima del 3% estándar. Eso es un soborno. Eso prueba que sabía que era sucio. Slade colapsó de nuevo en su silla. Parecía que iba a vomitar. ¿Qué quiere?, susurró. Quiero la verdad, dije. Quiero que firme una declaración jurada detallando exactamente lo que mi padre le dijo, exactamente cuándo supo sobre la falsificación y exactamente a dónde fue el dinero. Si coopera, le digo al fiscal que fue un testigo. Si no lo hace, les digo que fue el autor intelectual. Le tomó menos de 10 segundos ceder. Agarró un bloc de notas y un bolígrafo. Frank me dijo que la chica, Lexi, estaba en problemas con prestamistas usureros, soltó Slade escribiendo furiosamente. Dijo que usted no iba a volver de Japón. Dijo que lo arreglaría con usted más tarde. Firmó su nombre en la declaración jurada aquí mismo en este escritorio. Le dije que era arriesgado,
Pero me ofreció el dinero extra para impulsarlo a través de la compañía de títulos rápidamente. Siga escribiendo, dije. No omita ni un solo centavo. Para cuando salí de la oficina de Slade, tenía una confesión firmada implicando a mi padre en falsificación y fraude electrónico. El círculo se estaba cerrando. El asedio estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, los engranajes legales comenzaron a moler. El teniente comandante Hayes me había conectado con un abogado civil que se especializaba en fraude, y presentamos una orden judicial de emergencia. Con la confesión de Slade y la conversación grabada, el juez otorgó una orden de restricción temporal sobre los fondos. Estaba sentada en mi coche fuera del elegante complejo de apartamentos donde papá y Lexi alquilaban un ático. Solo era un apartamento en el último piso con balcón, pero Lexi lo llamaba ático. No los estaba acosando. Estaba esperando los fuegos artificiales. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la mañana, Lexi salió. Estaba vestida con ropa de yoga de diseñador, sosteniendo su teléfono en la oreja. Parecía molesta. Caminó hacia su descapotable rojo. Intentó abrir la puerta. No se abrió. Lo intentó de nuevo. Luego miró su teléfono. Podía verla tocando furiosamente. Se puso el teléfono en la oreja de nuevo. Bajé mi ventanilla, solo una rendija para escuchar. ¿Qué quieres decir con rechazada?, chilló. Tengo $50.000 en esa cuenta. Inténtalo de nuevo. Hizo una pausa. ¿Congelada? ¿Qué quieres decir con congelada? ¿Quién la congeló? Se puso pálida. Miró alrededor del estacionamiento, con los ojos salvajes. No me vio estacionada calle abajo en un sedán anodino. Corrió de vuelta arriba. 5 minutos después, papá salió corriendo, todavía en pijama. También estaba hablando por teléfono. Esto tiene que ser un error, gritaba. Mi hija necesita ese dinero para... Hola. Hola. Tiró su teléfono al pavimento. Rebotó y se rompió. Sentí una satisfacción sombría. Habían cortado mi acceso a mi hogar. Ahora, yo había cortado su línea de vida. El dinero, mi dinero, estaba encerrado en una cuenta de depósito en garantía pendiente de la investigación. No podían pagar su alquiler. No podían pagar la gasolina. Y lo más importante, no podían pagarle a Vinny. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Lexi. Maldita perra. Congelaste las cuentas. ¿Sabes lo que has hecho? Me van a matar. Tienes que desbloquearlo ahora. Respondí con 2 palabras, pregúntale a papá. Luego puse el coche en marcha y me alejé. El primer disparo había sido disparado y fue un golpe directo. La parte más difícil de toda esta misión no fue confrontar a papá. Fue enfrentar a Martha Higgins. Ella era la baja inocente en esta guerra. Solo era una mujer que quería un jardín. Me detuve en mi antigua casa. Marta estaba en el porche barriendo. El juego de bistró todavía estaba allí. Cuando me vio, dejó de barrer y sostuvo la escoba como un arma. Se lo dije, dijo, con la voz temblorosa. Compré esta casa de manera justa. Por favor, déjeme en paz. Señora Higgins, dije, quedándome en la acera, levantando las manos. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para mostrarle algo. Creo que a ambas nos mintieron. Ella vaciló. ¿Qué quiere decir? Caminé por el sendero lentamente y le entregué la copia de la declaración jurada con la firma falsificada. Esa no es mi firma, dije. Mi padre la firmó. No tenía el derecho de venderle esta casa, señora Higgins. La compañía de títulos no lo sabía. Usted no lo sabía. Pero la venta es ilegal. Es nula. Marta miró el papel. Miró la firma. Luego me miró a mí. Pero les di el dinero del seguro de vida de mi esposo. Todo. Si la venta es nula, ¿pierdo la casa? El tribunal decidirá, dije suavemente. Pero si me ayuda, si testifica que mi padre le mintió, que le dijo que yo no iba a volver,
Puedo ayudarla a recuperar su dinero de él, podemos demandarlo juntas. Si no lo hacemos, el banco simplemente ejecutará la hipoteca sobre la propiedad porque el fraude hipotecario invalida el préstamo. Marta se sentó pesadamente en la silla de bistró. Puso su cara entre sus manos. Parecía tan agradable, susurró. Me dijo que estaba orgulloso de su hija sirviendo en el extranjero. Dijo que quería vender la casa para enviarle un regalo sorpresa. Compró un coche antiguo, dije, y pagó a un prestamista usurero. Marta levantó la vista. Su miedo había desaparecido, reemplazado por la ira de una mujer que había sido tomada por tonta. Trabajé 30 años como enfermera, dijo. Mi esposo conducía un camión. Ahorramos cada centavo y él lo robó. Sí, señora, dije. Nos robó a ambas. Ella se puso de pie. Se alisó el delantal. ¿Qué necesita que haga? Necesito que llame a la policía, dije. Y cuénteles exactamente lo que Frank Reynolds le dijo. 3 días después, las paredes se cerraban sobre Frank y Lexi. Con las cuentas congeladas, el cheque que escribieron para el depósito del apartamento de lujo rebotó. El propietario, sin querer tratar con inquilinos que escriben cheques sin fondos el primer día, publicó un aviso de pagar o desalojar en su puerta. Sabía esto porque los pueblos pequeños hablan y el propietario era el primo de un chico con el que fui a la escuela secundaria. Conduje por su complejo de apartamentos. El descapotable rojo había desaparecido. Asumí que Vinny o sus asociados lo habían embargado. O tal vez Lexi lo había vendido por centavos de dólar para ganar tiempo. Aparqué al otro lado de la calle. Vi a papá saliendo del edificio. Llevaba una caja de cosas. La puso en la parte trasera de su camioneta. Luego volvió a entrar y sacó más cajas. Estaban siendo desalojados. Era una sensación extraña ver al hombre que me había desalojado de mi propia vida ahora enfrentando el mismo destino. Pero no había Motel 6 para ellos. Papá había quemado su crédito. Lexi no tenía ingresos. Mi teléfono sonó. Era papá. Dejé que sonara. Sonó una y otra vez. Finalmente, dejó un mensaje de voz. Lo reproduje. Morgan, su voz sonaba rota, quebrada por las lágrimas. Por favor, no tenemos a dónde ir. Se llevaron el coche. Tenemos que estar fuera para esta noche. Solo desbloquea un poco del dinero. Solo lo suficiente para un hotel. Por favor. Es tu hermana. Lo escuché 2 veces. Una parte de mí, la parte que recordaba cómo me enseñaba a andar en bicicleta, quería ayudar. Quería enviarle $500. Pero luego miré la carpeta en mi asiento del pasajero, la falsificación, las mentiras, la campaña de difamación, ella lo necesita más. Si los ayudaba ahora, solo estaría habilitándolos de nuevo. Estaría demostrándoles que tenían razón en que yo existía solo para salvarlos. Borré el mensaje de voz. Disciplina, me dije a mí misma. La misión no ha terminado. Sabía a dónde irían después. Solo quedaba un lugar. El único lugar donde todavía pensaban que tenían un reclamo sobre mi casa. Tenía razón. Eran las 10 de la noche. Estaba en la casa. Marta había aceptado dejarme quedarme en la habitación de invitados, mi antigua oficina, por unas noches mientras esperábamos que el proceso legal avanzara. Estábamos sentadas en la sala de estar bebiendo té. Las luces se atenuaron. Ya vienen, dije, mirando la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. Había vuelto a conectar el timbre Ring que papá había intentado desactivar. Un par de faros barrieron la ventana delantera. La camioneta de papá se detuvo en la acera. Quédese aquí, Marta, dije. Cierre la puerta detrás de mí. Salí al porche. El aire estaba frío y brumoso. Papá y Lexi caminaban por el camino de entrada. Parecían refugiados. Papá llevaba una maleta. Lexi arrastraba una bolsa de deporte, con el maquillaje corrido y el cabello hecho un desastre. Cuando me vieron parada en el porche, se detuvieron. Morgan, dijo papá, con voz desesperada. Gracias a Dios que estás aquí.
Necesitamos quedarnos aquí solo por unas noches hasta que se solucione lo del dinero. No pueden quedarse aquí, dije, bloqueando los escalones. Esta no es su casa. ¿La vendieron, recuerdan? Deja de ser una perra, gritó Lexi, dejando caer su bolsa. No tenemos otro lugar a donde ir. Vinny me está buscando. Papá está arruinado. Tienes que dejarnos entrar. No tengo que hacer nada, dije con calma. Soy la propietaria de esta casa y ustedes están cometiendo allanamiento. Soy tu padre, gritó papá, su rostro retorciéndose en esa ira familiar. Te crié. Puse un techo sobre tu cabeza. Me debes. Te debía respeto, dije con calma. Y te lo di. Pero lo vendiste por $80.000 y una moneda cripto falsa. Papá cargó escaleras arriba. Quítate de mi camino. Voy a entrar a mi casa. Intentó empujarme para pasar. No lo golpeé. No tuve que hacerlo. Simplemente usé un movimiento de redirección simple, un movimiento que aprendí en el entrenamiento básico. Dando un paso a un lado y dejando que su impulso lo llevara contra la barandilla. Tropezó y cayó de rodillas. Me golpeaste, gritó. Ella me golpeó. Lexi, llama a la policía. Adelante, dije, cruzando los brazos. Llámenlos, por favor. Lexi buscó a tientas su teléfono. Estoy llamando al 911. Les voy a decir que agrediste a un hombre mayor. Hazlo, dije. Diles que el oficial Reynolds los está esperando. Luces azules y rojas inundaron la calle antes de que Lexi terminara de marcar. Había llamado al oficial Reynolds hacía 20 minutos tan pronto como vi la camioneta de papá girar en la calle. 2 coches patrulla se detuvieron. El oficial Reynolds, un hombre alto con rostro severo, salió. Caminó por el camino de entrada, con la mano descansando cerca de su cinturón. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Reynolds. Ella lo golpeó, gritó Lexi, señalándome. Mi hermana golpeó a mi papá. Solo queremos volver a casa. Reynolds me miró. Me paré en posición de descanso. Oficial, estos individuos están cometiendo allanamiento. Tengo una orden de restricción contra la transferencia de activos, y están intentando forzar la entrada a la propiedad involucrada en la investigación de fraude. Reynolds miró a papá, que luchaba por ponerse de pie, agarrándose la rodilla. ¿Frank Reynolds? Sí. Arréstela, gritó papá. Frank Reynolds, dijo el oficial, sacando un par de esposas. Tengo una orden para su arresto por falsificación en primer grado, fraude electrónico y robo por engaño. Papá se congeló. El color se drenó de su rostro tan completamente que parecía un fantasma. ¿Qué? No. No. Es un malentendido. Tengo un poder notarial. No para falsificación. No lo tiene, dijo Reynolds. Hizo girar a papá y le puso las esposas en las muñecas. El sonido fue fuerte y metálico en la noche tranquila. Papá, gritó Lexi. Se dio la vuelta para correr, pero un segundo oficial bloqueó su camino. ¿Alexis Reynolds?, preguntó el oficial. Tenemos una orden para usted también. Conspiración para cometer fraude y posesión de propiedad robada. No, chilló Lexi. Yo no firmé nada. Papá lo hizo. Fue todo él. Yo no sabía. Tenemos sus mensajes de texto, señorita Reynolds, dijo el oficial, esposándola. Discutió la falsificación con su padre el día 12 del mes pasado. Me paré en el porche y observé. Observé a mi padre, el hombre que se suponía que debía protegerme, siendo empujado a la parte trasera de un coche de policía. Observé a mi hermana, la princesa, llorando y suplicando mientras le leían sus derechos. Papá me miró a través de la ventana del coche patrulla. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicantes. Articuló una palabra, familia. Lo miré. No sonreí. No saludé. Simplemente me di la vuelta y entré de nuevo en mi casa, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. 6 meses después, la sala del tribunal estaba estéril y olía a cera para pisos. Me senté en la primera fila vistiendo mi uniforme de gala azul.
Marta se sentó a mi lado. Papá estaba ante el juez. Parecía frágil. Los 6 meses de batallas legales lo habían envejecido 10 años. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar una sentencia de 10 años. Frank Reynolds, dijo la juez, mirando por encima de sus gafas. Sus acciones fueron despreciables. Se aprovechó de su propia hija mientras ella servía a este país. Defraudó a una mujer inocente. Abusó del sistema legal. Papá miró al suelo. Lo sentencio a 5 años de libertad condicional, anunció la juez. Se le ordena pagar una restitución completa a la señora Higgins y a la señorita Reynolds. Dado que no tiene activos restantes, su pensión será embargada hasta que se pague la deuda. También se le emite una orden de restricción permanente. No debe contactar a las víctimas. Luego fue el turno de Lexi. Había tratado de culpar de todo a papá, pero los mensajes de texto la condenaron. Recibió 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Cuando salieron de la sala del tribunal, no me miraron. Parecían derrotados, rotos. Lexi estaba trabajando como camarera en una cafetería en la autopista, ahora el único lugar que la contrataría con un registro de fraude. Vivía en un apartamento estudio con 2 compañeros de cuarto. No más descapotable. No más publicaciones de niña rica. Papá vivía en una instalación de vida asistida subsidiada por el Estado. Su reputación en la ciudad estaba destruida. Los amigos a los que solía presumir sobre su hija Marine ahora le daban la espalda. Salí del juzgado y respiré hondo. El aire sabía dulce. Me paré en la sala de estar del 420 de la avenida Cedar. El tribunal había anulado la venta. La casa era mía de nuevo. Marta había recibido su dinero de vuelta de la incautación de las cuentas de papá y la fianza del seguro de la compañía de títulos después de que Slade perdiera su licencia y admitiera negligencia. Pasé mi mano por la pared que había pintado hacía 5 años. Miré hacia el patio trasero donde solían estar mis rosas. Era mi casa, pero ya no se sentía como un hogar. Cada rincón guardaba un recuerdo de la traición. La cocina me recordaba la cara aterrorizada de Marta. El camino de entrada me recordaba el descapotable rojo. El porche me recordaba la sonrisa engreída de papá. No podía vivir aquí. El santuario había sido violado. Escuché un coche detenerse. Era Marta. Había venido a recoger la última de sus cajas. Es una casa hermosa, Morgan, dijo, parada en la puerta. La voy a extrañar. La miré. Era una buena mujer. Merecía un hogar. Marta, dije. ¿Todavía la quiere? Parpadeó. ¿Qué? La estoy vendiendo, dije. Legalmente esta vez. ¿A usted? Por el precio original que pagó. Sin guerra de ofertas, sin agentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta es la casa de sus sueños. Lo era, dije. Mi sueño ha cambiado. Necesito un nuevo comienzo. En algún lugar donde nadie sepa mi nombre. En algún lugar sin fantasmas. Firmamos los papeles una semana después. Empaqué mi petate, el mismo que había llevado a casa desde Okinawa. Salí de Tecoume mientras el sol se ponía. No sabía exactamente a dónde iba. Tal vez Texas, tal vez Montana. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba buscando un ancla. Yo era el ancla. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número bloqueado. Papá, probablemente usando un teléfono desechable. No lo leí. Tiré el teléfono al asiento del pasajero y subí el volumen de la radio. Había perdido una casa, sí, pero había ganado algo mucho más valioso. La certeza absoluta de que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso a mi propia familia. Entonces, díganme en los comentarios, ¿fui demasiado dura con mi familia? Debería haber perdonado a mi papá y a mi hermana porque estaban desesperados. ¿O obtuvieron exactamente lo que merecían? Leo cada comentario. Si disfrutaron de esta historia de justicia, por favor presionen ese botón de me gusta y suscríbanse al canal para más historias como esta. Gracias por ver.